Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, hoy vamos a trabajar y presentarles un programa sobre celiaquía y dedicado a la cocina. Mi nombre es Karen, soy licenciada en nutrición y estoy acá con María, que además de ser celíaca es cocinera y nos va a ayudar nos va a enseñar a aprender un poco esto de cómo manejar los alimentos para celíacos, cuáles podemos utilizar, cómo utilizarlos. Y bueno, cómo aplicarlo en la vida cotidiana. Vamos a hablar un poquito de celiaquía, de qué se trata la enfermedad, los cuidados que hay que tener, qué es lo que se puede consumir, qué es lo que no se puede consumir. Así que, sin más, vamos a ir hablando un poquito de celiaquía y viendo las recetas a lo largo de este programa. Y vamos a arrancar con lo primero, que es saber qué harinas no podemos consumir. María, vos que sos celíaca, contanos. La tenés re clara con esto. ¿Qué es lo que no pueden consumir los celíacos? ¿Cómo andás, Karen? Bien, todo Bueno, bien. buenas tardes. Bueno, nosotros no consumimos harinas con gluten. Tenemos una cantidad de ciertas harinas que consumimos, que es harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca. Bien, vamos a recordar que el gluten lo tenemos en el trigo, en la avena, la cebada y el centeno, Sí. ¿cierto? Y a su vez, el gluten puede estar en otros alimentos, pero de base lo encontramos en esos cereales. Entonces, siempre hablamos de consumir alimentos sin TAC, que significa, TAC significa trigo, avena, cebada y centeno, que son los 4 cereales que contienen el gluten. Entonces, hoy vamos a trabajar una preparación con otras harinas que no contienen gluten, que las vamos a repetir. Acá que tenés Harina de arroz, almidón de maíz y fécula de mandioca. perfecto. Y con esto entonces vamos a hacer una premezcla. Una premezcla que Para es la que elaborar un producto panificado. Sí. Generalmente los productos panificados son difícil de replicar, ¿no? Sí. A los productos con harinas que contienen gluten, por las características que da el gluten, ¿no? A los panificados. Sí. Suele ser complejo realizar las recetas. Por eso es muy importante que presten atención a todos los truquitos que María les va a ir dando y sepan hacer estas premezclas, porque aparte cuando las elaboramos nosotros mismos nos ahorramos un montón de dinero también, ¿no? También, Las premezclas, sí. si bien se venden ya elaboradas, Sí. al realizarlas uno mismo evita, digamos, un costo adicional. Así Tal que cual. bueno, María, enséñanos cómo es la premezcla, las proporciones y cómo la vas preparando. Bueno, las premezclas tenemos harina de arroz, son 300 gramos. Vamos a preparar 1 kilo de premezcla. Con esto podemos hacer todo lo que es panificados y pastelería. Bueno, y masa de pastas también. Y ahí cuando decimos masa puede servir para tartas, empanadas. Empanadas, panes, Panqueques, panqueques, pudines. exactamente. Todo lo que es. Todo. Sí. Nosotros, la preparación la vamos a hacer hoy sin leche. También le podés poner, es opcional. Pero ¿qué pasa? Hay muchos celíacos que tienen intolerancia a la lactosa. Exactamente. Entonces, si vos la preparás así, no hay problema. Si es intolerante a la lactosa, sea o no, la puede consumir igual. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros preparamos la premezcla nosotros, con estos ingredientes, siempre tenemos que tener en cuenta de agregarle goma sántica. ¿Por qué? Porque las que se venden ya preparadas tienen goma sántica. La goma sántica, al no tener nosotros nuestras harinas, tener gluten, usamos la goma sántica para Claro. reemplazar el... O sea que la goma sántica vendría a dar estas propiedades similares al gluten de la elasticidad, Exactamente. de hacer los productos más esponjosos, Tal más cual. aireados. Perfecto. ¿Y la goma sántica la conseguís en los mismos lugares donde compras las harinas? Las harinas sí se consiguen en las dietéticas también. Ujú. Eso no. Nosotros vamos a preparar 1 kilo de premezcla. Acá tenemos la goma sántica. Recuerden que siempre nuestros productos tienen que tener el logo. No compren productos sin el logo. ¿Por qué? Porque son 2 cucharaditas, no lleva mucho más. Sí, la goma sántica es como súper rendidora. Sí, es muy rendidora. Yo lo he visto que vienen en paquetitos como de 100 gramos y eso te dura porque uso Muchísimo. 2 cucharaditas nada más. Muchísimo. ¿Qué es la goma sántica, María? La goma sántica lo que hace es que nuestros panificados reemplazamos el gluten, vendría a ser. Eso es lo que hace la goma sántica.
Vendría a ser un reemplazante de gluten. Es un reemplazante. Un aditivo que pueden usar los celíacos porque es apto para celíacos. Exactamente. Que reemplazaría al gluten, ¿sí? Sí, exactamente. Aprovecho ahora que María está preparando esto a mencionar algo que es muy importante. Antes de empezar a cocinar para una persona celíaca, tenemos que tener nuestra cocina súper impecable, ¿sí? Esto requiere, primero, como siempre que vamos a manipular alimentos, limpieza y desinfección de todo, ¿no? Pero especialmente para el celíaco debemos cuidar de que no haya habido antes en esta superficie algún producto que haya tenido gluten. Porque la más mínima cantidad de harinas que hubiese quedado con gluten puede afectarle. Lo importante es que esté todo perfectamente limpio y desinfectado. ¿Cómo limpiamos? Con agua y detergente y desinfectamos con, por ejemplo, con una solución de alcohol del 70% con lavandina, agua y lavandina. Exacto. Pero sí también es importante que todos estos utensilios, por ejemplo, ya acá tiene una tabla de madera, tiene sus... los lugares donde los potes donde puso las harinas, el frasco donde preparó la premezcla, bueno, y todos los utensilios que va a usar sean exclusivos de uso para el celíaco. Para el celíaco. Porque, como dije antes, la más mínima proporción de gluten que quede de resto, tanto en los utensilios como en la superficie, puede afectar al celíaco. Ya en un ratito vamos a explicar mejor por qué. Pero sí tengan en cuenta que para manipular alimentos es súper importante la higiene, la desinfección y el cuidado de la no contaminación con productos que tengan gluten. Exactamente. Por eso recomendamos siempre utilizar todo lo que es frascos de vidrio y utensilios exclusivos, sí, digamos. Exclusivamente para... Lo tenés para eso solo y para, nada más. Exactamente. Y así con todos los utensilios. Normalmente se pide que en una cocina obviamente esté siempre libre de gluten si hay un celíaco en la casa. Obviamente es medio complicado si solamente tienes uno solo en la casa y el resto no. Pero bueno, se tienen que hacer el lugarcito y sobre todo desinfección, que no quede ningún resto de gluten, porque bueno, evidentemente nosotros como celíacos automáticamente nos contaminamos y bueno, son 2 o 3 días que luego después tenemos. Sí, acá por ejemplo el tema de la tapa, importante, uno prepara la premezcla, tapo y ya me garantizo de que no se contamine. Y si lo voy a almacenar, tengo que tener una zona de almacenaje que sea exclusiva y alejada de donde haya productos con gluten. Eso sobre todo en hogares donde se encuentran personas celíacas y no celíacas. Si son todos celíacos, bueno, no habría mayor problema. Y bueno, algunas familias adoptan esto de... Todos comen sin gluten y lo solucionan de esa manera. Así que bueno, son distintas opciones que pueden ir teniendo en cuenta, pero sí que el almacenamiento debe estar bien tapado, hermético y en zonas donde no se contamine con gluten, tanto en las alacenas como en la heladera. En la heladera, también. exactamente. En la heladera, si voy a guardar algo, tengo que tener todo con film o ponerlo arriba de lo que sea sin tac. Y el resto abajo. Y el resto abajo, porque siempre por derramamiento, digamos, podría caer alguna partícula. Así que bueno, muchos detallecitos para evitar la contaminación que son sumamente importantes. Bien, entonces tenemos nuestra premezcla y esta la vamos a usar en distintas preparaciones. Hoy hacemos una tarta de verduras. Tarta de verduras y vamos a hacer un budín de mandarinas. Budín de mandarinas, me encantó. María, te dejo el paso para que nos vayas explicando cómo es esta preparación. Bueno, vamos a hacer primero el relleno de esta tarta. Vamos a usar, nosotros usamos aceite de maíz, pero puedes usar de girasol, siempre y cuando tenga el logo sin tal. Recordemos eso. Vamos a poner en la olla un chorrito nomás de aceite, porque recordemos que si queremos cocinar sano, en lo posible que sea muy poco aceite. Exactamente. Evitar las frituras. Exactamente. Esa es una recomendación para celíacos y no celíacos. Y no celíacos, sí. El tema de no frituras. Y siempre es mejor aceites vegetales que grasas animales. Perfecto. Bueno, nuestra tarta de verdura va a llevar cebolla, morrones, bueno, tenemos morrones de varios colores y ajo. Lo que nosotros no usamos, por ejemplo, que en lo posible se trata de no usar, es sal. Nosotros no salamos las comidas preparadas. Bien, ¿eso por algún motivo en particular o por una cuestión de cuidado de salud en general? Es cuidado de salud en general y que lo pueda comer un hipertenso. Si invitas a un hipertenso,
Entonces directamente la sal no la... Bien, eso ahí me das pie a hablar de algo que es muy importante, que es la reducción del consumo de sal. Muchas de las recomendaciones que vamos a dar hoy a los celíacos aplican para todas las personas, porque el consumo excesivo de sal puede producir enfermedades como la hipertensión, puede producir daño renal, o sea, un montón de cuestiones utilizándolo en exceso. No quiere decir que no haya que utilizarla. De hecho, los alimentos naturalmente tienen sodio, ¿sí? Tanto los naturales como los industrializados, muchísimo más obviamente, pero el agregado de sal de mesa suma demasiada cantidad de sodio a nuestra dieta que estaría siendo en exceso. Entonces, quizás no utilizar la sal en la preparación, pero a esa misma preparación uno le agrega queso, le agrega un condimento, una especia, otro tipo de aditivos que dan sabor. Y bueno, entonces ahí evitamos un montón de sal en la comida que en realidad nuestro organismo no la necesita, pero que en realidad la tenemos incorporada más a una cuestión cultural, por cuestiones de gusto y de costumbre del paladar. Pero el paladar se acostumbra, así como nos acostumbramos a veces a incorporar mucha sal, también nos podemos acostumbrar a ir dejándola un poquito y comer con el sabor más natural de los alimentos. De los alimentos, sí. Así que ese es un muy buen tip y muy buena recomendación, la de no usar la sal. No usar la sal. Bueno, para la tarde vamos a usar zapallito zucchini, espinaca, zanahoria, berenjenas, bueno, y la cebolla y el morrón que ya lo habíamos agregado. Vamos a revolver un poquito esta cebolla que ya está agarrando olorcito rico. Nosotros tenemos que... Nosotros en la tarta cortamos la cebolla de estilo juliana por una cuestión de que se vea y que se sienta un poco más el sabor de la cebolla, ¿no es cierto? Cuando agregamos la cebolla, tratamos de que se cristalice un poquito. Bien, se van poniendo cristalinas. Perfecto. Ahí está. Bueno, esto se podría hacer igual en una sartén, o sea, en otro tipo de olla. Lo puedes hacer en otro tipo de olla, no hay problema. La olla que uno tenga en la casa. Sí, es lo posible que, obviamente, como recordamos, sea exclusivamente para el uso de sin gluten. ¿Sí? Claro, en el caso de celíaco sí. Sí, inclusive podría ser que no usemos aceite. Con un poquito de agua rehogar la cebolla y el ajo también se podría. Sí. No habría problema. Eso no y ahí nos evitamos la materia grasa en el 100%. Pero igual un chorrito de aceite no hay problema. Aprovecho a mencionar que nosotros tenemos unas guías alimentarias para la población argentina, ¿sí? Que es una recomendación del Ministerio de Salud, que establecen que la utilización de aceites a lo largo del día recomendada por una persona serían unas 2 cucharadas. ¿Sí? Entonces, más o menos para tener en cuenta las cantidades que podemos usar en el día, hasta 2 cucharadas de aceite podemos utilizar. O bien, como aporta el aceite mucha materia grasa, se puede reemplazar por frutos secos, ¿sí? Un puñadito de frutos secos. Son 2 grupos de alimentos que tienen un alto contenido de grasas, pero grasas de tipo buenas, sanas, digamos, grasas esenciales que le llamamos. Perfecto. Bien. Bueno, le colocamos la zanahoria. ¿Por qué la zanahoria primero? Porque es más dura. Más durita. Claro. Es más durita, entonces, ¿ven? La dejamos unos 5 o 10 minutitos ahí. 5 minutos, con 5 minutos les alcanza. La tapamos. Bien, ahí mientras se cocina la cebolla, entonces vamos a aprovechar a hablar un poquito de los vegetales. Bueno, acá veo que tu selección fue bastante colorida, eso es muy importante. Siempre la variedad de colores en la dieta es lo que nos garantiza la cantidad de vitaminas y minerales. Entonces, y esto viene principalmente aportado desde las frutas y las verduras. Entonces es muy importante variar la gama de colores en la dieta y en una misma preparación. Así como hoy María combinó vegetales, sí, siempre en la medida que se pueda combinar es mucho mejor. Y es muy importante que sepamos que la dieta de todas las personas y también de los celíacos tiene que estar compuesta principalmente por frutas y verduras. ¿Sí? Nuestro plato, digamos, tendría que tener en almuerzo y en cena, por lo menos la mitad de nuestro plato tendría que ser vegetales, ¿sí? Y a lo largo del día 2 o 3 frutas también se pueden incorporar. Y recordemos que los vegetales y las frutas no tienen gluten, son alimentos naturales que no tienen gluten. Entonces, es muy importante que si hay una persona que recién se está enterando que es celíaca y dice, bueno, ahora, ¿qué puedo comer? Bueno, frutas y verduras pueden comer, alimentos naturales pueden comer, huevos, carnes,
las frutas y verduras, frutos secos que contengan la cáscara, y ya vamos a explicar por qué con cáscara y no sin cáscara, pueden consumir. La leche en sí naturalmente no tiene, o sea, los lácteos no tienen gluten naturalmente, pero en general como sufren procesos de industrialización, entonces debemos chequear que tengan el loguito y que sean sin gluten. Y hablando del logo, no sé si acá, bueno, acá se ve medio pequeño, no sé si la cámara lo podrá tomar de cerca. Hay un logo rojito ahí que tiene 3 espigas de trigo tachadas. Ese es el logo oficial de nuestro país. Cualquier alimento que no tenga ese logo no sería seguro para nosotros, ¿sí? Está un poco pequeño, depende del envase, a veces más grande, más chiquito, pero puede ser rojo y puede ser en negro y blanco. Eso es muy importante chequear, ¿sí? Hoy por hoy tenemos esa gran ventaja en nuestro país de tener ese logo oficial que nos ayuda, no nos garantiza, pero nos ayuda a identificar un alimento que no tiene gluten. ¿Y por qué digo no nos garantiza? Porque en realidad tenemos un organismo que es el que regula los alimentos de nuestro país, que es la ANMAT, y el ANMAT cada 2 o 3 meses realiza evaluaciones en los establecimientos que producen alimentos libres de gluten para chequear que realmente sea así. Entonces, va como haciendo ajustes en un listado integrado que figura en la página de ANMAT, que se puede googlear, digamos, a través de internet. Y en ese listado se van actualizando los alimentos que tienen o no tienen, o sea, que tienen o no tienen gluten, que son aptos o no son aptos. Por eso, más allá de chequear el logo en cada envase, mi recomendación es chequeen los listados integrados de ANMAT para cuando vayan a comprar alimentos. Y hoy, por suerte, como tenemos acceso también desde, como decía, desde la web, a través de los celulares, o sea, es como que uno tiene más posibilidades de chequear incluso en el momento de la compra. Pero sepan eso, ¿no? Que hay un organismo que regula esto, hay un logo oficial, pero a su vez hay un listado de alimentos que se va actualizando, y cuando una empresa no cumple los requisitos para que el alimento sea libre de gluten, se da de baja ese alimento de la lista. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Vamos a hacer la preparación. Verdurita, bueno, seguimos con las berenjenas. Y con los zapallitos. Y vamos a agregar ya todo juntito para que se vaya cocinando. Y esto se cocina rápido porque son vegetales muy acuosos. Exactamente. Por eso la zanahoria la agregamos primero para que tome un poquito más de consistencia. Yo normalmente lo que hago con las zanahorias es remojarlas un poquito antes de cocinarlas, las hidrato y de ahí, si estoy muy apurada. Si no, la podemos hacer directamente, irlo haciendo despacito y no pasa nada, ¿sí? Podría ser rallada también. Podría ser rallada también si se cocina un poco más rápido, pero a mí me gusta la zanahoria. Me gusta que se sienta el pedacito. Que se sienta el pedacito de zanahoria. Está perfecto. Le echamos un chorrito de agua, aproximadamente 100 centímetros cúbicos, y ya ahí lo dejamos unos 10 minutos, ¿sí? Los vamos a dejar cocinar, que se cocinen bien. Y mientras tanto, hacemos la masa. ¿Qué te parece? Perfecto, me parece perfecto. Solamente recalcar entonces la importancia del consumo de frutas y verduras para los celíacos y para todas las personas a lo largo del día, que sea la base de nuestra dieta, de nuestra alimentación, y que si bien nosotros hoy estamos enseñando a trabajar con harinas sin gluten, no es la harina sin gluten el tratamiento de la persona celíaca, sino que es el no consumir gluten, el tratamiento en sí, la dieta es libre de gluten. Y las harinas deben cubrir una proporción pequeña de nuestra dieta, así más o menos, llevando esto a la proporción del plato, un cuarto del plato podríamos pensar que tenga hidratos de carbono, harinas, algún cereal o legumbre apto para celíaco, pero no en grandes cantidades, porque a veces este suele ser un error, ¿no? Como me descubren la celiaquía, adopto, digamos, el consumo de estas harinas, pero resulta que pasa a ser la base de la dieta y no debería ser así. Bueno, revolvemos un poquito más. Y como no usamos sal, Karen, nosotros usamos especias. Nosotros en este caso estamos usando lo que es finas hierbas, que contienen tomillo, romero y orégano. Bien. Y ahí es importante aclarar que si voy a comprar especies, tienen que ser las envasadas
Y que estén en los listados integrados de ANMAT que mencioné antes, que sea garantizado que son libres de gluten. O bien puedo utilizar especias frescas. También. Puedo utilizar, puedo plantar mis propias especias en una huertita, en una maceta y utilizar especias frescas. No recomendamos comprar especias sueltas, a granel. Nada a granel en realidad. Ni las harinas, ni las especias, ni frutos secos, ni nada a granel, porque en realidad el riesgo de contaminación es muy alto ahí. Cuando uno va a una dietética, por ejemplo, hay otros productos que tienen gluten. Entonces, todo lo que es a granel no se recomienda. Sí, producto cerrado, envasado, con logo y que esté en el listado integrado. Vamos a hacer la masa. ¿Qué usamos para la masa? Tenemos la premezcla que hicimos anteriormente. Para hacer la masa de esta tarta vamos a usar 200 gramos de premezcla. ¿Sí? La premezcla que hicimos anteriormente. La premezcla que hicimos, recordemos que era harina de arroz, de almidón de maíz, y fécula de mandioca. Perfecto. Bueno, recordamos que no lleva sal nuestra masa, así que le agregamos. Son 2 cucharadas de aceite de maíz usamos nosotros, pero recordamos que pueden usar cualquier otro tipo de aceite. Y vamos a usar 2 huevos. ¿Sí? Tenemos los huevos. Hay gente que no come huevo, entonces viene un polvito que reemplaza el huevo. De eso tenemos que, si queremos hacer esta masa, podemos preparar 5 gramos de ese polvito de huevo que viene con 100 milímetros de agua y reemplaza exactamente igual al huevo. No hay ningún problema. Albúmina de huevo. Claro, exactamente. Pero se compra, digamos, también así como la goma sántica. Exactamente, viene en un envase, viene sin tag, porque trae el logo. Nosotros no lo trajimos en este momento, pero viene, así que se puede usar perfectamente. Pero bueno, igual si incorpora el huevo, está perfecto porque es un alimento natural. El huevo es un alimento súper completo, además. Aporta proteínas de alta calidad y tiene un valor mucho más económico que las carnes, por ejemplo, ¿no? Y unas proteínas de igual o mejor calidad inclusive. Así que el huevo, no comerlo en exceso, pero hasta un huevo por día, según nuestras guías alimentarias, podríamos consumir. Sí. Perfecto. Bueno, nosotros lo pusimos en batidora. ¿La puedes hacer a mano? Sí, la puedes hacer a mano también. Pero usamos la batidora. O sea, si lo haces a mano, batís con un batidor de esos batidorcito, comunes. Un bastón, lo que vos quieras, ¿sí? Hacemos nuestra masa. Recuerden que no tiene sal. Esta masa lo que tiene de bueno y que es muy general, porque la podés usar si querés para hacer fideos, la cortás, la estirás y haces fideos, la podés hacer para tapa de empanadas, no hay ningún problema. Y si querés hacer cuadraditos dulces también, porque le echas azúcar al final y le podés hacer cuadraditos dulces. O sea, como es una masa como neutra. Exactamente. Sirve para dulce, para salado, para rellenos. Tal cual. No hay ningún problema. Es muy noble, es muy dócil, es muy blanda. Ahora la vas a ver cuando quede terminada. Es muy mañable también, así que no hay ningún problema. ¿Sí? A veces es según por ahí la premezcla también que usás, que te puede quedar o con mucho líquido o no. Podés usar el agua o no. Nosotros en este caso íbamos a usar agua, pero no la vamos a usar porque ya con los huevos ya tenemos suficiente. ¿Sí? La vamos a estirar. Vamos a sacar de acá primero. Recuerden que un batidor, si utilizan un batidor de la casa, que sea exclusivamente libre de gluten, ¿sí? No lo utilicen para después hacer otra masa, no lo utilicen. Todo que sea apto para celíaco, ¿sí? Nosotros esta, por ejemplo, es solamente, lo utilizamos para usar con premezcla, ¿sí? Ven que es muy blanda, sí, queda muy linda. Si no le quieren poner aceite, no le pongan aceite porque no es, o sea, no influye en nada si no tiene aceite. Ah, mira. Así que si ya teníamos las 2 cucharadas de aceite del día, claro, yo les diría se puede que no ahí la usen, ¿sí?
¿Cuánto lo amasás? Nada, lo amasás, mira, hasta que ya la puedas estirar, mira, ahí ya está armadita, ¿ves? Por eso te digo, es una masa muy rápida, muy, muy rápida. Si querés hacer una tarta como la nuestra, nada, ¿cuánto te lleva? 40 minutos en casa. Nada, la haces casera y la haces para toda la familia porque lo que tenemos los celíacos es que si nosotros cocinamos para nosotros, si el resto no es celíaco, no pasa nada. ¿Sí? Ahora, si es... Le estiramos. Recuerden que nosotros nos contaminamos. El que no es celíaco no le pasa nada. Así que puede comer tranquilamente nuestra comida, que no le va a pasar nada. No, totalmente. El que no es celíaco puede comer gluten, con gluten y sin gluten. Y el que es celíaco, entonces solo con sin gluten. Exacto. Y eso, aprovecho a recalcar, María está hablando de que no pasa nada. ¿Y qué nos referimos cuando decimos no pasa nada? Lo que sucede en las personas celíacas es que tienen una intolerancia permanente al gluten y hasta el momento del diagnóstico, digamos, el haber ingerido gluten lo que hace es producir un daño en el intestino. El intestino de las personas es como un tubito que tiene un montón de pelitos donde se absorben los nutrientes, se digieren los alimentos y demás. En el celíaco esos pelitos se van como atrofiando, se van aplanando. Entonces el intestino del celíaco es como un tubito pero sin pelitos. Y sucede que empieza a haber cuestiones de mala absorción, ¿no? de mala digestión, mala absorción. Y en algunos casos esto produce síntomas. Diarrea, pérdida de peso, ¿sí? Malestar gastrointestinal, entre muchos otros síntomas que pueden haber. Ahora bien, hay casos en que esto sucede de manera asintomática, o sea, se produce toda esta atrofia, se produce todo ese daño por la ingesta de gluten, pero no se manifiestan síntomas. Entonces hay muchas personas celíacas que por más que ingieran el gluten, incluso sin darse cuenta, no tienen los síntomas inmediatamente, no lo perciben. Y eso es muy peligroso porque, bueno, lleva, digamos, tiene sus consecuencias, obviamente. Por eso es importante recalcar que no hay como un grado de celiaquía. No es que hay personas que pueden comer un poquito más de gluten que otras porque no les hace nada. No les hace nada porque no se manifiesta inmediatamente, pero en realidad no hay grados de celiaquía, se es celíaco o no, y la dieta es sin gluten de por vida en todos los casos, ¿sí? Con síntomas y sin síntomas. Perfecto. Tenemos nuestra masa, la pusimos en la tartera. Es muy fácil, al ser tan blandita se puede poner. ¿La podés pintar con huevo? Sí, la podés pintar con huevo si querés antes de echarle la mezcla de los vegetales. ¿Para qué? Para que te quede más durita, más rica y más crocante, si te gusta. Si no, así nomás. Así como lo vas a hacer. Igual está súper amarillita porque ya tenía huevo. Ya tenía huevos, así que vamos a fijarnos en nuestro relleno, que ya está prácticamente. Entonces, ¿qué nos falta en este relleno? Karen, ¿qué nos falta? ¿Algo blanco? ¿Algo amarillo? Queso, exactamente. Esto, si querés meterlo en la heladera, lo metés en la heladera. Si no, no pasa nada porque no es que se pone dura, no se pone nada. No se seca, nada. Queda ahí. Y se puede guardar la masa, ponerle, si yo hice más cantidad. Sí. Y guardo un poquito para la noche y lo dejo en la heladera en una bolsita. En un film la envolvés bien. Acuérdate que no tome aire adentro de la heladera, porque sí se puede poner dura. Ah, bien. ¿Sí? La podés frizar, si querés frizarla. No hay ningún problema. Después la sacás de la heladera, la dejas a temperatura ambiente y automáticamente la estirás y te haces otra tarta. Perfecto. No hay problema. Vamos a ponerle a nuestro relleno queso. Este es queso crema. Nosotros utilizamos. Podés usar leche, podés usar leche. Podés usar crema de leche, podés usar crema de leche. Así que por eso no hay ningún problema. Mira, voy a aprovechar a mostrar. Acá tenemos los loguitos. Y en este envase van a ver que está el logo oficial y está acompañado del logo de una asociación, que es la Asociación Celíaca Argentina. Como les decía antes, esos logos pueden estar acompañando el logo oficial y van a encontrar logos que no son el oficial, pero no puede estar solo el logo de la asociación. Siempre tiene que estar el logo oficial y puede acompañarlo otro logo. Si no ven el logo oficial, ya desde el vamos les digo, duden de ese alimento, ¿sí? Más allá de verificar en los listados, como les había enseñado antes, pero
siempre observar de que esté el logo oficial, el de las 3 espigas tachaditas. Perfecto. Karen, vos decías del logo negro. Sí. Que viene un loguito negro. ¿Se puede Sí. ir con tranquilidad? Sí, porque el oficial tiene 2 versiones, el de color, que es rojo, con las espigas que son medias amarillitas, y después, según el tipo de envase y el color de base del envase, puede ser en tonos negros, blancos, grises. Bien, como este que tenemos acá. Acá tenemos uno de esos. Sí, perfecto, Sí. en la camarilla me muero. Este es el negrito. Bien. Porque muchas veces se dijo que el logo negro fue sacado y después vuelto al... No, está dentro de los oficiales. Perfecto. Ya lo tenemos listo, ya tenemos el queso, tenemos nuestros vegetales cocidos. Le agregamos los últimos 2 huevitos. Yo te los agrego adentro de la preparación. Lo podés agregar afuera si querés y después al horno. No hay ningún problema. Eso va según el gusto de cada uno y cómo le gusta, ¿sí? Pero normalmente son 2 huevos para esta cantidad de preparación, ¿sí? Esta tarta la podés hacer, si te sobra la guardás, la frizás, como te dije antes, bien envuelto y guardadito, ¿eh? Listo. Dejamos que se cocine el huevo un poquito y rellenamos nuestra tarta. Bien, ¿Sí? Aprovechamos entonces de este ratito para seguir hablando un poquito más de la celiaquía. ¿Sí? Como les contaba recién, de qué se trataba, ¿sí? Qué es lo que pasa en el intestino, por qué se producen síntomas y produce daño. Imagínense que una persona que no puede absorber y digerir bien los nutrientes que consume puede tener múltiples consecuencias, ¿no? Y eso incluso a lo largo de la vida. Por eso es importante la detección de la celiaquía. Y la detección de la celiaquía no suele ser fácil porque a veces los síntomas se confunden con otras enfermedades, cuesta llegar al diagnóstico, pero sí es importante que sepan que para llegar al diagnóstico de celiaquía, aproximarse en primera medida se puede realizar a través de un análisis de sangre, que es un estudio sencillo. Si uno se saca sangre, se realiza la detección de determinados anticuerpos y uno puede saber si es un probable celíaco. Ahora bien, una vez que tenemos esa aproximación, para confirmar la enfermedad, se realiza una biopsia de intestinos. Y en realidad no debería comenzarse el tratamiento sin gluten hasta tanto uno no tenga la determinación o la confirmación a través de la biopsia y obviamente el diagnóstico a través de un gastroenterólogo, ¿sí? En realidad, cumpliendo la dieta libre de gluten, este daño en el intestino que yo les contaba al principio, se revierte, se puede revertir con el tiempo, ¿sí? Entonces ese intestino vuelve a funcionar normal, se vuelve otra vez con los pelitos y con todo su funcionamiento normal. Entonces la vida del celíaco con la dieta bien hecha transcurre sin ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces eso es importante saberlo. Bueno, ¿la rellenamos? Rellenamos. A ver Rellenamos. Bueno, acuérdate, si querés pintarla con huevo, la podés pintar con huevo, si no, mira, ya tenemos todo el relleno, revolvemos un poquito y vamos a la tarta. La tarta de nada, lleva 25 minutos en horno, 180 grados. rápido, 25 minutos, nada, rapidísimo. porque la masa es Comida express. exactamente, es una comida express, es para toda la familia. Mira, cuántos colores tenemos. ¿Podés echarle queso rallado? Sí, podés echarle queso rallado si querés. Si te gusta con más queso, no hay ningún problema. O cremoso. O por ahí, cremoso, o más huevo. Bueno, yo no recomiendo más huevo, pero si quieres echarle más huevo, le podés echar más huevo. ¿Vamos al horno? Vamos, a ver qué pasa. No, acá vamos. A ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Bueno, vamos a retomar ahora con el budín de mandarina que nos propuso María para esta siguiente preparación, que bien nos podría servir para una merienda, Sí. para un desayuno. Ahí ya vamos a hablar un ratito del tema, pero te dejo para que comiences. Bueno, vamos a usar 3 huevos, 120 de azúcar, 200 gramos de premezcla y acá tenemos la mandarina ya triturada. Haces en la licuadora, con la mixeadora, lo que vos quieras. En esto que pones una mandarina, así como está, le sacás solamente esto, Ajá. la cortás en 4
y le sacás las semillas, obvio. Pero después la cáscara se la dejás. Porque la lavas antes, obviamente. Exactamente. Primero la lavas y después, así como está, la metés enterita, sí, la cortás y le sacás las semillas. Con una sola, eso es una sola mandarina. Esta es una sola mandarina y le echás en la licuadora o donde la vayas a hacer, echás una mandarina y el jugo de la otra. Ah, bien. O de media. A veces usamos una, a veces, según la mandarina que sea. Estas, por ejemplo, son lindas, son grandes y se pueden aprovechar bien. Viste que a veces la mandarina viene más chiquitita. Entonces ahí sí necesitas 2 mandarinas, ¿sí? Y le agregás, 30 gramos de azúcar adentro de la licuadora donde vos lo vayas para que no le quede muy ácida la mandarina. Bien. No usamos manteca en nuestro budín, usamos aceite. Podés usar manteca, ¿eh? No hay ningún problema. Mejor igual, el aceite, digamos, desde el punto de vista de la salud, mejor. Quizás la manteca queda un poco más rica, pero sí, tiene más grasa animal. Pero después, en realidad, lo podés hacer. Se puede hacer las dos variantes. Exactamente. ¿Lo podés hacer para diabéticos? Pregúntamelo, Karen. Sí, lo podemos hacer para diabéticos. Bien, te lo iba a preguntar. Sí. Reemplazamos los 120 gramos de azúcar, lo reemplazamos por, de estas cucharadas, media cucharada de stevia. Media, nada más. Son aproximadamente ¿Puede ser otro 5 edulcorante que gramos. no sea stevia? Por ejemplo, alguno líquido. Sí, puede ser también. Unas 30 gotitas de algún edulcorante líquido. Puede usar azúcar orgánica, 50 gramos, que también... O el azúcar mascabo. Exactamente. O la rubia. Lo que pasa es que la de mascabo le va a sacar el color al budín, que lo que Claro. nosotros queremos es el naranjita. Que naranjita. Sí, igual más allá de que sería ideal para diabéticos el hecho de evitar el azúcar, en realidad también es una recomendación que podrían utilizar cualquier persona que quiere comer más sano y eliminar un poco el azúcar. Si recordemos que el azúcar, tiene que ser obviamente sin TAC, porque sufre un proceso de industrialización, entonces debemos asegurarnos que el paquete sea cerrado, que tenga el logo, esté en el listado de MAT, como ya hablamos. Pero el azúcar en sí mismo no es un alimento que contenga nutrientes más allá del carbohidrato simple y el aporte de energía. No aporta ni vitaminas ni minerales, o sea que es un alimento que podemos evitar el uso porque aporta calorías vacías. Entonces, sea diabético o no, sea celíaco o no, puede optar por no utilizar el azúcar como una medida de mejorar mis platos, que sean más saludables. Más saludables, perfecto. Agregamos el azúcar, los 120 gramos, y lo ponemos a batir. ¿Cuánto lo batimos? Cuando vos veas que esté en punto letra, como se llaman, punto letra bien blanquito, Punto letra es cuando le podés dibujar la letra. Exactamente. Cuando vos podés Yo no sé dibujar... mucho de cocina, así que me tenés que explicar con lujo de detalle. Bueno, punto letra es cuando vos dibujás así, que haces así y dibujás arriba de una letra y queda. Exacta. Ese es el punto letra. Lo batimos aproximadamente 5 minutos, 5 o 10 minutos. Te voy comentando, ¿lo puedes hacer con otra fruta? Sí, lo puedes hacer con otra fruta. Bien, por ejemplo, ¿cuál? Bananas, reemplazás lo mismo, la misma cantidad. Una banana, lo que pasa es que a la banana no le puedes sacar el jugo, entonces ¿qué haces? En la licuadora o en donde vos la uses, la vayas a preparar, le echas un chorrito de leche para darle esa como la forma líquida que tendrá que estar y que no te quede una cosa dura y caiga dentro de la masa en el momento de echar. Lo podés hacer con frutos secos, lo podés hacer con... Nosotros hicimos de naranja, de banana, con frutos rojos, con frutilla. Ese es el gusto que Con vos la fruta que quieras. podría ser con pedacitos de manzana Sí, también, ¿no? pedacitos de manzana también. Pera, lo podés manzana. hacer. Pera, manzana, sí, no hay ningún problema. Vos por eso no hay que preocuparse. Sí, también es una receta muy versátil porque podés ir como variándole los gustos. Sí, probando diferentes sabores y es según lo que le guste a los chicos. Normalmente nosotros decimos que el budín es para los chicos porque, bueno... Sí, es como que es una preparación ideal para niños. Cuando y salen niñas. de la escuela tenés el budincito ahí, no te lleva mucho tiempo. Sí, hablando tampoco. de los frutos secos que mencionaste recién, hace un ratito yo mencionaba que sean con cáscara, o sea que el fruto seco en sí no tiene gluten, pero si el fruto seco ya no tiene la cáscara y está suelto, no es recomendable utilizarlo por el tema de la contaminación que hablamos hace un rato. Bueno, esto ya lo tenemos y ahora van a ver cómo queda la mezcla. Es increíble lo amarillito que quedó.
Miren qué bonito. ¿Ven? ¿Ven que dibujan? Si alcanzan a verlo, se dibuja. ¿Sí? Esperen que esto no quiere salirse, pero en algún momento va a salir. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven que queda como gotitas? Bueno. Ahí queda bárbaro. ¿Eh? Bueno, lo sacamos de acá. ¿Ven que queda así? ¿Ven? Ahí dibujan. Como le dice. ¿Ven? Queda bárbaro. ¿Qué no tenemos que perder acá, Karen? Es el aire. Porque si perdemos el aire, se nos cae el budín para abajo. Claro, el aire se generó ahí con el batido. Exactamente, con el batido. ¿Eh? Bueno, ¿qué tenemos acá? La premezcla, y nos olvidamos decirle que tenemos polvo de hornear. El polvo de hornear lo que va a generar es que levante. Suba, exactamente, y que no nos quede chatito. Pero cuando usamos nuestra premezcla, la tenemos que tamizar, porque también tienen peso, ¿sí? Normalmente lo que nosotros recomendamos para lo que es la pastelería es usar la premezcla con leche. Si no tenés premezcla con leche porque es intolerante a la lactosa, no pasa nada, se va a elevar igual, pero nosotros recomendamos con leche, ¿sí? Acuérdense que son 200 gramos. Igualmente vayan viéndolo a los 200 gramos. ¿Por qué? Porque a veces les va a empezar a pesar. Bueno, le echamos una cucharadita de polvo de hornear. Normalmente son 8 gramos en 200 gramos de premezcla, ¿sí? Bien, polvo de hornear que también tiene que ser sin TAC. Sin TAC, exactamente. Hay que chequear que tenga el loguito, etc. Tal cual. En las dietéticas se consigue, así que no se hagan problemas. Todo se consigue. Sí, y en el súper también. Uno de marca muy conocida que venden en el súper, tengo entendido que es sin TAC o tiene TAC. No sé, nunca vi el logo en la marca reconocida. La marca reconocida. En la marca Habría reconocida. Que chequearlo entonces. No vimos yo hace rato no compro, no me logo. acuerdo, la verdad. Bueno, bien, tamizamos un poquito. ¿Y qué hacemos? Vamos revolviendo. Chicos, revolvemos de adentro hacia afuera, ¿sí? Del medio para afuera. ¿Por qué? Porque si perdemos el aire... ¿Qué nos pasaba, Laura? Karen, perdón, Laura. Se nos achata el budín. Se nos achata el budín. Bueno. A mí se me achatan los budines igual siempre, ¿eh? Trato de mantener el aire, pero no funciona. No funcionaría. Bueno, en el caso de Karen no estaría funcionando el aire que hago mal. Bueno, pero eso pero es práctica. Es práctica. Yo siempre digo, en los talleres de cocina que damos para celíacos, sí, siempre digo que tiene mucho truco la cocina para celíacos, porque justamente la manipulación esta de harina sin TAC y demás es compleja, entonces es práctica, hay que hacer y hacer y hacer. Sí, tenemos hasta prueba le vas y error. encontrando la mano, ¿cierto? Hasta que le agarramos la mano muchas veces nos equivocamos, claro, pero seguro. bueno, eso queda dentro de nuestra cocina, obviamente. Bueno, fíjense que por ahí no usamos toda la premezcla y ya tenemos una masa bastante linda. ¿Qué hacemos ahora? Le echamos la mandarina. Me quedé con la duda de la premezcla con leche que mencionaste. ¿Cómo? Sí. Porque hoy enseñamos la premezcla con 3 harinas. Sin leche. Sin leche. ¿Y sin cómo leche. sería con leche? Con leche le agregaríamos 2 cucharadas soperas, que, como esta. Se la podemos agregar a la premezcla. A la misma premezcla que vos ya mostraste hoy temprano, le agregás esas 2 cucharadas de leche. Le agregamos esas 2 cucharadas. Obviamente leche sin TAC y leche en polvo estamos hablando. Y leche en polvo. Viene la leche deslactosada en polvo también, así que la podemos usar tranquilamente y no nos va a pasar nada. Porque muchas veces hemos hecho con el pan lactal, lo hacemos con leche, pero lo hacemos con leche deslactosada. Entonces, no pasaría nada, sí, pero tenemos que conseguir la leche deslactosada sin TAC, ¿sí? La en polvo, ¿sí? Bueno, ya ahí agregamos la mandarina, ¿ven? Que les queda, ahí agarró nuevamente agarró como recién, ¿ven? Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un poco más de premezcla para que no nos quede tan blando, porque si nos queda blando, después no nos queda rico. Entonces, no tan líquido, digamos. Exactamente, sí, porque aparte va a tardar mucho más en cocinarse. Y le vamos agregando de a poquito. Siempre recuerden del medio hacia afuera, así no pierden su aire adentro del budín. Este budín es muy rico.
A mí es uno de los budines que más me gusta, porque es para cualquier edad. Viste que la mandarina muchas veces el cítrico le gusta al adulto y no. Este budín los chicos lo comen muchísimo. Obviamente se van a comer más el de banana, pero este budín es muy rico, ¿sí? Igualmente, Karen, cualquier duda nos pueden escribir a nuestra página, es Panificado Sin Tac, nos buscan en Facebook y ahí nosotros respondemos. Panificado Sin Tac, Sin tac. así te buscamos. Así me buscan y ahí toda respondemos. duda que haya, exactamente. te consultamos. Nosotros respondemos todo. Por ahí no respondemos enseguida, eso aclaramos. Pero bueno, las respondemos en algún momento, respondemos. No usamos manteca, usamos aceite. Recuerden, 2 cucharadas de aceite, soperas, ya sea de maíz o de girasol, ¿sí? Se le agregamos al final. ¿Por qué al final? Para que no se nos hunda. Para mí. Para que no se nos hunda. Para que nos quede blandito, así hermoso y divino, y se vaya la budinera así. ¿Ven? Que no se perdió. Y se pone como más cremosa. Y se pone más cremosa, exactamente. Nos pasaría lo mismo si le ponemos manteca. Pero bueno. ¿Y si usaras manteca, la derretís o la derrito? Yo normalmente la derrito. O la dejo a temperatura ambiente y ahí la... Budinera. Bueno, yo recomiendo el aceite igual, como nutricionista, no sí, manteca. Claro, Para exactamente. los chicos sobre todo, aceite. Budinera y vamos con nuestra preparación. Recuerden que este budín es uno de los más ricos que van a comer. Igualmente, por ahí a veces mandarinas no vamos a encontrar, porque bueno, tenemos que buscar también la fruta de estación que encontremos en el momento y aparte que es más sano, ¿no? Exactamente, eso es muy importante lo que decís. Hay que usar frutas y verduras de estación para las preparaciones, porque son las que vienen más sanas, más nutritivas, digamos, con todas las propiedades originales, versus las que por ahí consumimos de estaciones que no son acordes y están como en cámaras frigoríficas y demás. Y obviamente si tenemos acceso a una huerta, a un frutal en casa, pero sería maravilloso porque bueno, más natural que eso imposible. Imposible, exactamente. Sería lo ideal. Bien, este budincito entonces que vas a cocinar ahora podemos utilizarlo en un desayuno, en una merienda. Recordemos que un buen desayuno, una buena merienda, tiene que tener alguna infusión con aporte de lácteos también, sí, en lo posible, leche, yogur, quesos. Obviamente en el caso del celíaco, si hay intolerancia a la lactosa, como ya María lo mencionó en varias ocasiones, bueno, la leche tendrá que ser deslactosada o eventualmente estará reemplazada por algún sustituto. Pero en un desayuno, tanto para celíacos como para no celíacos, sería ideal poder agregar algún lácteo con algún carbohidrato que bien puede ser una rodaja de budín o podría ser otro producto panificado. Y además sería ideal agregar una fruta fresca, ¿sí? Eso a veces es una costumbre que no tenemos, pero sería ideal agregar una fruta fresca en desayunos o meriendas acompañando lo que vayan a consumir. Y mucho mejor la fruta fresca y entera que los jugos. A veces uno piensa que consumir jugos es mejor que la fruta entera y no es así. ¿Sí? Lo ideal es comer la fruta entera y si es posible con su cáscara, o sea, las frutas que se pueden comer con cáscara, lavarlas bien y comerlas enteras, porque ahí tenemos un buen aporte de fibra. Justamente las personas celíacas a veces también tienen como cierta intolerancia a la fibra, ¿sí? Sí. Entonces en ese caso sí se puede pelar o se puede recurrir a las frutas o vegetales cocidos por sobre crudos, pero en la medida que no haya intolerancias se puede utilizar y se prefiere utilizar los vegetales y frutas crudas. Perfecto. Bueno, ¿lo llevamos al horno? Lo llevamos al horno a ver cómo queda esto. Lo tenemos ahí juntito con la tarta que ya prácticamente está, Horno bajo, 160, 140, por lo menos 40 minutos. Y perfecto. Ya ahí tenemos nuestro budín. Bueno, entonces aprovechamos ahora un ratito de la cocción de los alimentos para hacer como un repaso y un resumen de todo lo que vinimos hablando en el día de hoy. Primero, recordar entonces que la celiaquía es una enfermedad que es crónica. Si una vez que se detecta, no es que nos curamos, sino que la podemos tratar y mantener a raya
pero hay que hacer tratamiento de por vida. Por lo menos hasta ahora no ha habido otra solución que se haya encontrado que no sea la dieta libre de gluten. Que para acceder al diagnóstico de la celiaquía, si bien puedo aproximarme al diagnóstico con un análisis de sangre, donde me detectan determinados anticuerpos, como la forma prioritaria de determinar el diagnóstico es a través de una biopsia intestinal, que eso la debe solicitar un gastroenterólogo y la debe realizar el gastroenterólogo y será quien dé el diagnóstico definitivo en función del resultado del estudio. Y es importante que no se comience la dieta sin gluten hasta tanto esté el diagnóstico confirmado por biopsia. ¿Por qué? Porque como dijimos antes, si se va revirtiendo esa atrofia intestinal porque dejé el gluten, entonces puede haber como un falso negativo, digamos, en esa biopsia. Entonces, hasta tanto no esté confirmado el diagnóstico, no se debe iniciar la dieta. Dijimos que también hay alimentos que debemos sí o sí evitar que si somos celíacos, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y todos sus derivados. Pero en aquellos alimentos que no tienen gluten de por sí, debemos chequear de que tengan los logos, que estén en los listados integrados de ANMAT, y entonces así ese alimento se convierte en un alimento seguro para una persona celíaca. También es importante la manipulación de los alimentos, ¿sí? Las buenas prácticas de manipulación, es decir, la higiene, la limpieza, la desinfección, evitar la contaminación cruzada con alimentos que contengan gluten, y para eso las precauciones en la compra, en el almacenamiento, a la hora de preparar y a la hora de servirlo también. Porque sí, no vale de nada todos esos cuidados previos y después al servir mezclamos el pan común con el budín de mandarina. Sí, eso no serviría. No. Los utensilios, etcétera, etcétera, cuestiones que ya fuimos mencionando. Y decirles que los celíacos que cumplen la dieta tienen una vida absolutamente normal y bueno, no van a tener ningún inconveniente más que el hecho de lograr el día a día poder llevar adelante su dieta, que no es una tarea menor, que es bastante complejo de por sí. Bueno, decirles también que como nutricionista del Departamento de Nutrición del Ministerio de Salud también estoy a disposición para consultas, dudas y lo que puedan necesitar. Al igual que María mencionó su página de Facebook. Bueno, el Ministerio también tiene página de Facebook, pero si no, mi mail es dptonutricionchubut@gmail.com. Ahí me pueden enviar consultas, ¿sí? ¿Algún detalle que me haya faltado? Contaminación cruzada, los alimentos que sí podemos consumir. Bueno, y para recordar entonces, y esto me parece súper importante remarcar, las recomendaciones para celíacos que también son para todas las personas, para adultos, para niños, niñas y todas las edades, que es intentar llevar adelante una alimentación lo más saludable posible, ¿no? Siempre uno dentro de sus posibilidades, algo siempre puede mejorar. Elegir frutas y verduras de estación, priorizar las frutas y verduras en nuestras comidas, priorizar los alimentos frescos, cocinar productos caseros, ¿sí? que tienen mucha menos industrialización. Es muy importante el consumo de agua segura a lo largo del día, así por lo menos 8 vasos por día. Evitar el consumo excesivo de sal. Y una recomendación que también les voy a hacer es moverse más actividad física, que eso también para celíacos y no celíacos es una recomendación muy importante, que seamos más activos en nuestra vida cotidiana. Y creo que con eso ya más o menos vamos terminando. Lo que sí vamos a aclarar de que está la Asociación de Celíacos de Chubut, que estamos trabajando, también soy parte de ellos, así que estamos trabajando a lo largo de la provincia. En unos días más vamos a estar en Esquel por el mes del celíaco, así que bueno. Sí, este trabajo, este taller, este programa, digamos, de celiaquía que hemos podido realizar gracias a Canal 7, viene en el marco de un trabajo de una red provincial de celiaquía, en la cual participamos diversas instituciones como Salud, Desarrollo Social, la Asociación de Celiaquía, Educación y otros muchos ministerios más. Y la idea es poder llevarle soluciones prácticas a su vida cotidiana. Bueno, sacamos la tarta a ver qué pasó. Si sacamos la tarta, perfecto. ¿Sacamos las mandarinas de ahí? Haceme de asistente, por favor. Te hago de asistente, la vamos a poner por acá. Sacamos la tarta. Perfecto. Mira la tarta que tenemos de verdura riquísima. Ah, espectacular. ¿Ven? Tenemos muchos colores, como vos mencionaste. ¿Ven? Genial. Bueno, ahí después queda la imaginación de cada uno cómo poder combinar los vegetales. ¿Cómo lo ¿no? podemos?
y a lo que tengamos disposición según la época del año. La época del año. Podemos hacer la de acelga también, ¿eh? Acelga, espinaca, acelga, zapallo. Podríamos usar calabaza. También, exactamente. Podemos usar todo ese tipo de productos también, en lo posible que sean sanos. Excelente. Bueno, me encantó. Bueno, ya tenemos el budín en el horno, así que aprovecho de mencionar otros pequeños tips importantes para los celíacos. Tienen que verificar también algunos productos como los de uso cosmético que pueden contener gluten. También los medicamentos pueden contener gluten y esto se puede verificar también en la página de ANMAT, ¿sí? Así que son otra vía de posible contaminación o ingestión involuntaria de gluten si es que no lo sabían. Así que chequear eso, ¿sí? Incluso también las infusiones, té, café, mate, sí, que por ahí uno piensa que no, pero bueno, pueden sufrir contaminación o haber tenido el gluten como aditivo, así que también hay que chequear. Absolutamente todo lo que se ingiera por vía oral se debe chequear que no tenga gluten, e incluso algunos productos que ingresan por piel, como los cosméticos que mencioné. Si bien no está absolutamente comprobado que eso dañe el intestino, pero sí hay celíacos que manifiestan síntomas al utilizar cremas o productos que puedan llegar a tener gluten de tipo cosmético, ¿sí? Incluyendo las pastas dentales, por ejemplo, que sí son uno puede tragarlas sin querer, puede quedar ahí algún resto. Bien, eso que no había mencionado, quería recordarlo. Y ahora sí vamos a mostrar el producto terminado. Acá ya tenemos la tarta que hizo María hoy acá con nosotros. Y también nos trajo unos budines que mientras está el otro en el horno, ella ya hizo en su casa y los trajo para que podamos probar. Uno es de mandarina, igual que el que estás haciendo. Y el otro es de banana. Y el otro de banana, así vemos como las dos opciones. Bueno, vamos a cortarlos. Sí, cortamos. Vamos a mostrar cómo quedó. Cortamos el de mandarina, ¿sí? Excelente. Qué pinta. Está muy bueno para tomar mate, te digo. Este es el de banana. No lo dudo. ¿Ven que se les ve los pedacitos de banana adentro? ¿Ven? Ese tiene pedacitos de banana. Bien. Los vamos a poner acá para que se vean bien. Sí, ahí está. Mira qué genial. Y el de mandarina. Recordando que podemos hacerlo con un montón de otras variedades, chicos, ¿sí? No solo de esto, sino naranja, manzana y como lo vemos. Con limón podríamos también. Con limón también. Es muy tradicional el limón, pero bueno. Y esta es la tartita. Esta sí es la que hicimos recién, la que sacamos. Esta es la que comemos ahora en realidad. Vamos a sacar un pedacito. Esta está muy caliente, así que traten de la masa. Perfecto. Ahí está. Bien. Bueno, ahí ya me imagino una ensaladita acompañando. Espectacular. Exactamente, tal cual. Tenemos una comida recontra saludable. No, y aparte fíjate que la masa no es tan invasiva tampoco. Claro, que una era sola lo que tapa, vos decías vos. Claro. Una sola tapita, ¿viste? Y finita. No es solamente claro, que el celíaco tiene que comer este tipo de masa, sino que podemos agregarle otras cosas y mira qué rico que queda. Y tampoco consumimos tanta harina a nuestro cuerpo. Claro, eso es importantísimo. Bien, entonces, bueno, acá tenemos las dos preparaciones que hoy María nos enseñó, más todos los tips e información que fuimos dando, que puede ser útil si sos celíaco, celíaca o conoces a alguien que a lo mejor lo sea. Y aún más, incluimos algunas recomendaciones para todo el mundo, celíacos y no celíacos. Bueno, así terminamos nuestro taller de cocina del día de hoy, ¿sí? Con estas preparaciones riquísimas que nos trajo María para almuerzos, cenas, desayunos, meriendas, con todas las recomendaciones que trajimos para los celíacos y celíacas o para las personas interesadas, incluso en comer sin gluten, que incluso hay mucha gente que es intolerante al gluten, alérgica al gluten, que sin ser celíacos les sirve, digamos, aprender a manejar una alimentación sin gluten. También dimos algunos tips para personas no celíacas inclusive, que bueno, espero les sirvan y los puedan aplicar.
Y quería contarles que esta actividad, este taller que hemos realizado en el día de hoy en las instalaciones de Canal 7, que muy amable nos cedió el lugar, muy amablemente, están en el marco de una serie de capacitaciones que teníamos previstas realizar desde la red de celiaquía de la provincia, desde el programa Celi Chubut, que es el programa de asistencia alimentaria para celíacos del Ministerio de Salud, y de todas las instituciones que participamos desde la red. Esperamos que les sea útil y que les sume algún dato, algún tip, alguna información para resolver cuestiones de la vida cotidiana, como es la alimentación que día a día tenemos que resolver, sobre todo las personas que son celíacas. Que muchas gracias por su atención y esperamos que les haya servido, y cualquier consulta ya saben y tienen nuestros datos. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.